Bienvenido a tu nueva vida. A ver, para todo lo que estás haciendo, toma un momento para escuchar lo que te voy a decir. El Señor va a abrir tu corazón en ese día. Él quiere hablarte palabras que te inquieta, que despierta y que te concede una oportunidad más para vivir tu vida. Esto es lo que llamamos la nueva vida, comenzar de nuevo. Y esto es algo que solo Jesús puede hacer, pero no lo haría sin que tú le permites. Así que, ¿qué te parece? Vamos a darle esa oportunidad a Jesús para cambiar nuestras vidas. Si tú estás diciendo que sí, yo te invito a orar conmigo. Vamos a crear en todo el mundo un kairos, un tiempo de Dios, un momento, un lugar de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrirle todos nuestros planes, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestra familia, todo. Y le vamos a decir, Señor, aquí estoy. Háblame, Señor. Soy ansioso de escuchar tu voz. Señor, no puedo vivir así más. Yo necesito que tú cambies mi vida ahora. Si tú quieres orar conmigo, vamos a ponernos en presencia de Dios, unir nuestra fe y creer juntos por ese milagro. Que Dios cambie nuestra vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le decimos, Señor, abre mis oídos. Señor, abre mi corazón. Señor, abre mi vida para que pueda hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué crees? Vamos a hablar hoy de un tema que va a cambiar la forma que estamos viviendo. Ese tema se llama el llamado y el envío. Está inspirado por muchas cosas. En primer lugar, por una llamada de Marta Navarro de Tlaquepaque, Jalisco. Durante uno de los programas ella llamó y dice, pero ¿cómo se sabe el momento que Dios te está llamando? Es como que es algo que yo por una vivo todos los días como si fuera normal, como si fuera parte del conocimiento común y me doy cuenta de que efectivamente no es así. Que para muchas personas no saben escuchar la voz del Señor o no saben leer los signos, no saben entender cuál es el momento del llamado. Así que Marta, muchas gracias por esa llamada que inspiró este tema. Pero también está inspirado y por más que veo como el Señor me va revelando ese tema, veo que está inspirado en lo que Él mismo está haciendo a toda la iglesia en esos tiempos. Si has estado atento a las palabras leídas, a la palabra de Dios leído en todas las misas durante ese comienzo del año, te has dado cuenta que estamos leyendo precisamente acerca de ese tema. Los momentos de la llamada. Cuando Jesús llamó a Mateo, por ejemplo. Cuando Jesús, después del bautismo, comienza su ministerio público, y una de las primeras cosas que hace es que elige sus discípulos, extiende una invitación. Vamos a ir profundizándonos en ese tema. Entonces vamos viendo, ¿fue inspirado por qué? ¿Por coincidencia? Yo creo que no. Por esa llamada de Marta, por todos los textos litúrgicos que estamos leyendo, pero también por lo que el Papa Benedicto XVI está pidiendo para toda la iglesia en este año. Quiere que profundicemos en el tema discipulado y misión. Quiere decir que antes de ser discípulo, uno tiene que comprender lo que es el llamado. El llamado. ¿Cómo se puede traducir eso en algo personal? Esto es lo más complicado, yo creo, de lo que es el deber del evangelizador de traducir la fe, de tal manera que baje esos términos tantito elevados y lo aplica a la vida común y lo hace llegar al corazón de todos los que están escuchando esa palabra. Pero con la ayuda de Dios es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, el tema de hoy que vamos a estar hablando es el llamado y el enviado. El llamado y el enviado, concentrándonos en primer lugar en comprender lo que es el llamado de Dios. Para eso, ¿por qué no lean conmigo el primer texto? Vamos a ver, ¿qué te cuento? Un encuentro impresionante de Jesús con los primeros discípulos. Uno piensa que Pedro fue el primero, ¿no es cierto? Pero pues por ahí dice que Andrés, su hermano, era el primero que reconoció que Jesús era el Mesías y anunció a su hermano Pedro. Pero oiga, si estamos hablando del llamado, vamos a ver desde los principios de ese paso
por Jesucristo, por la vida de esos hombres, y tú puedes imaginar tal vez que es un día cualquiera, que Jesús pasó por ahí en Galilea. Estos hombres estaban pescando. Oiga, no sabían ellos que iba a ser un día especial, como tú tal vez no sabías que hoy día iba a ser especial para ti. Puede ser que Jesús llega en el momento que tú menos lo esperabas, y puede ser que hoy es tu día. Así fue. Jesús estaba caminando un buen día por Galilea y vio a dos pescadores. Oiga, impresionante de imaginar que Jesús contempla nuestras vidas, que Él lo ve. Y Él está viendo tal vez que estamos viviendo vidas mediocres. No, por nada, y no estoy viendo a nadie más que los camarógrafos aquí. Pero tú sabes, tu vida está hecho para más. Como la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que saber que fuiste creado para más, para grandes cosas. Y puede ser que tú te has quedado conforme con una vida de simple pescador. Oiga, no es por nada. Admiro mucho a los pescadores, es una gran profesión. Pero contempla conmigo lo que es entonces. Cuando Jesús pasa por una vida, pasa por ahí, como si fuera por accidente. Y vamos a leer juntos de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, el relato del llamado de Pedro. Capítulo 4, versículo 18. El texto nos relata eso. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores. Estaban echando la red al agua, y Jesús les dijo, síguenme, y yo los haré pescadores de hombres. Oiga, escucha esta parte, este es lo más increíble. Al momento, dejaron sus redes y se fueron con Él. Oiga, por eso los buscó. Si tú dices, ¿por qué escogió a Pedro y a Andrés en primer momento? Porque Él vio algo en ellos. Jesús no está viendo tu profesión, no está viendo tus talentos, no está viendo tu pasado, no está viendo. Cuando extiende un llamado, Jesús está mirando tu corazón. Y hay algo dentro de estos dos hombres, de lo cual solo Jesús podía haber visto. Que al extender la invitación, no fue complicado, Uno dice, ¿cómo es el llamado? Y voy a ver visiones, o qué me va a decir, o pues esperan algo extraordinario. Y fíjate, dijo, sígueme. Y algo pasó cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas la voz de Jesucristo hablarte al corazón. Yo sé que lo estás escuchando en ese momento, porque el Espíritu Santo está aquí con un poder impresionante, está moviendo en tu corazón. Por eso esta misma palabra te está resonando en tu vida. Sígueme. Pero este llamado entonces requiere una respuesta. Todos hemos sido llamados. Esto es lo más impresionante. Todo bautizado, todo hijo bautizado, todo hijo de Dios ha sido llamado. Pero me pregunto, ¿cómo has respondido? ¿Cómo ha sido tu respuesta a este llamado? Bueno, los dos hermanos respondieron bien, ¿no es cierto? Está bien, dejo todo, dejo la barca, dejo las redes, dejo todito, ya me voy contigo, a ver dónde vamos. Oiga, Jesús no les prometió riqueza, no les prometió fama, Él prometió sufrimiento, Él prometió rechazo, Él prometió vas a perder absolutamente todo. Pero hay algo que cuando Jesús llama, no importa el precio, no importa lo que vas a perder, tú dejarías todo para seguirlo. Esto es cuando tú has escuchado la llamada de Dios. ¿Cuándo es que primero escuchas o cómo es que sabes que Dios te está llamando? Podemos también contemplar el relato de Samuel. Es un niño, a mí me encanta todos los cuentos bíblicos, todos los personajes bíblicos, pero hay uno que otro que llega al corazón como que te toca profundamente. Y uno es un muchachito. El niño nació de una mamá estéril,
sufrida porque la pobre no podía tener hijos. Ustedes saben el relato que fue llorando al templo, pensaba que era borracho. Bueno, larga historia, léanlo ustedes en el libro de Samuel, pero vale la pena, está increíble, de ver cómo una persona llega a la existencia, llega a la vida. Y es para decirnos que hemos sido llamados antes de nacer. Esto es lo más increíble. Y uno que otro me está diciendo, bueno, tal vez tú, pero ¿yo qué? No, tú también. Tú fuiste llamado por Dios antes que tú existieras. Antes que llegase a ese vientre de tu mami, en las condiciones que sea, Dios te vio, Dios te escogió. Y claro, Dios a ti te llamó. Y eso fue con la vida de Samuel. Por eso te digo, es increíble leerlo. Porque dice, wow, llegó a esa madre que lo anhelaba con todo su corazón, lloraba por él, lo esperaba, pero Dios le pidió algo a ella, le dice, conságramelo, ¿no? Ella dice, si tú me das el niño, yo te prometo, te lo voy a consagrar. Y ella fue fiel a eso. El llamado de Dios es lo que estamos viendo en ese primer momento. ¿Y por qué Samuel? Porque era un muchacho, un niño. Estaba en el templo, fue consagrado antes de nacer. Fue entregado al templo, pero aún así no sabía reconocer la llamada de Dios, la voz de Dios. Como te has dado cuenta, hoy es un día de bendición y no quiero que seamos codos con esa bendición. Levanta el teléfono y vas a llamar a unos 3 a 5 personas que tú conoces. Dile, el Señor te está llamando, escucha su voz. Llámanos también aquí en María Visión y comparte tus testimonios. Yo siempre digo, son las personas más inteligentes que llaman, porque son los que están diciendo, ore por mí, necesito de mi Dios. Así que ahorita regresamos. Llamado y enviado. El programa que estamos contemplando el día de hoy es una invitación de parte de Jesucristo para más. Él te invita a vivir tu vida más plenamente. No solamente te promete una nueva vida, un nuevo comienzo, pero te invita a ir un paso más y acercarte más a Él y claro, a dejar todo y seguirlo. Fue impresionante esa invitación que extendió a Andrés y Pedro. Eran pescadores. Estaban pescando, los encontró en su realidad, los encontró en un día menos esperado por ellos. Los encontró ahí como son, como eran. Y dijo, si ustedes se atreven y dejan todo, yo te haré pescadores de hombres. Hasta ahora solamente conocen peces, pero si tú me sigues, te haré pescador de hombres. No sé cómo movió esa palabra en los corazones de Andrés y Pedro, que los movilizó, los motivó a decir, dejo todo. Es increíble porque normalmente una persona está bien preocupada. No siga a Jesús porque está preocupado de la economía, está preocupado por los padres, está preocupado por muchas cosas. Y muchas veces estas cosas nos limitan y nos mantiene en vidas mediocres. Nos mantiene en vidas sin plenitud, sin gozo. Porque cuando tú rechazas este llamado de Jesús y pones tus pretextos, no puedo, no quiero, no es el momento, es cuando algo dentro de ti pierde brillo. Algo dentro de ti pierde alegría. Y Jesús está repitiendo la palabra que hizo a Jesús, a Pedro y Andrés, y te lo está diciendo a ti. Está esperando tu respuesta y está diciendo, sígueme, nada más, sígueme. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú estás contestando? En ese momento, sé honesto, ¿qué es lo que tú estás sintiendo en tu corazón cuando escuchas de parte de Jesucristo decirte, sígueme? Inmediatamente resalta tal vez miedos. No, yo no puedo. No, tal vez está hablando con otro, pero no, Jesús a ti te está hablando. El llamado es eso. Lo difícil es que, como en el caso de Samuel que estuvimos hablando, en aquellos tiempos no se oía mucho de que Dios hablaba.
Entonces, haz de cuenta que el pueblo no estaba acostumbrado, no sabía escuchar la voz del Señor. Y tal sucedió en la vida de Samuel, ya estaba viviendo en el templo, como les estuve comentando. Si ven en el primer libro de Samuel, el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y versículo 4, se puede ver que dice, entonces el Señor lo llamó, Samuel. Él escuchó algo y dijo, acá estoy. Bueno, hubiera dicho así si fuera mexicano, dice, aquí estoy, Señor. Y luego corrió hacia Elí, el sacerdote en el templo, y le dijo, aquí me tiene, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuélvete a acostar, y eso pasó 3 veces. Finalmente sucede de que el sacerdote reconoce que es Dios hablando al muchacho, y él dice, la próxima vez que escuchas que te diga, tú responde, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Tal sucedió. Entonces, muchas veces no es que Dios nos está llamando, puede ser que no estamos escuchando, puede ser que por muchas cosas en la vida no nos atrevemos a disponer nuestro corazón a escuchar la voz del Señor, o puede ser que nuestra respuesta a ese llamado no es lo adecuado. Puede ser que no hemos aprendido a responder al llamado del Señor. Si tú en ese momento estás anhelando que Dios te llama, como Elí dijo a Samuel aquel día, yo te estoy diciendo en ese día, la próxima vez que Dios te habla a tu corazón, Él está buscando tu respuesta, Él está viendo tu respuesta, eso es lo que Dios está haciendo, está probando cómo tú vas a responder. Y si tú le dices, aquí estoy, Señor, háblame, te estoy escuchando, Dios seguirá hablando contigo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo del llamado del Señor. ¿Se acuerdan una cosa que dije? Yo dije que el llamado está puesto antes que tú llegaste al vientre de tu mami. Es lo impresionante de imaginar que Dios tanto te considera que antes de nacer, mucho antes de llegar al vientre de tu mami, ya te había llamado. Tal fue el caso que podemos leer con el profeta Jeremías. Era un joven. Oiga, qué difícil es escuchar ese llamado de Dios aún en la juventud. Y dice en Jeremías capítulo 1, versículo 4, que el Señor se dirigió hacia mí. Aquí Jeremías está hablando. Y me dijo, antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra, palabra de Dios. ¿Por qué lo puedo leer yo con tanta pasión? ¿Acaso no lo sintieron? Yo leo esta palabra porque lo tomé para mí misma. Yo lo tomé como Dios mismo hablándome a mí en varios momentos de mi vida. En varios momentos que uno dice, yo no puedo, yo tengo miedo, soy demasiado joven, no tengo la experiencia, no tengo las capacidades. Y cuando Dios llama, es imposible que te pide hacer algo sin darte la capacidad de hacerlo. ¿Entiende eso? Dios no te ha llamado, no te ha escogido porque tú eres el más inteligente, porque tú eres el más guapo, porque tú eres el más capaz, porque tú eres más rico. No es así. Dios no escoge según el criterio de este mundo. Dios escoge según su corazón. Él vio algo en Pedro, Él vio algo en Andrés y ve algo en ti. Está viendo tu corazón, no lo limites. Ahora, ¿cuáles son las cosas entonces que nos limitan escuchar este llamado? Ya estuvimos viendo, ¿no es cierto? Con Samuel estuvimos viendo de que tal vez por no estar acostumbrado a escuchar su voz. Lo más impresionante es que el muchacho estaba consagrado, estaba en el templo todos los días, vivía ahí. Y aún así, no sabía escuchar la voz del Señor.
hay algunos que están al servicio del Señor, inclusive que están en el sacerdocio, que están en comunidades religiosas, que están consagrados, que están entregados, que su vida está entregado 100% al Señor. Viven en el templo, exactamente como Samuel. Pero aún así, sienten que no han hecho este contacto, sienten que algo falta y están dudando de su llamado. Oiga, si es tu caso, tú me estás escuchando, queridísimo, estimado hermano sacerdote, hermana religiosa, no es que no has sido llamado, es que el Señor está esperando tu respuesta. Muchas veces entonces no es que Dios nos está llamando. ¿Cuáles son las otras cosas que nos limitan? Como Jeremías se pensó muy joven, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de mi propia vida, hablando del llamado, es una larga historia y bueno, tenemos tiempo por aquí, pero te doy un tantito del testimonio. Desde niña, desde pequeña, todos me decían, qué bien, vas a seguir en los pasos de tu mami, de tu papi, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tartaros. 5 generaciones para acabar pronto. Y todo el mundo tenía sus expectativas sobre mí desde pequeña. Venían todos y me agarraron de las cachetas. ¡Ay, qué linda esta niña! ¡Ay, que vas a ser una gran profeta! ¡Que vas a hablar como tu mami habla! ¡Vas a cantar como tu mami canta! ¡Ay, qué bueno que cuentan con otra generación! ¿Y sabe lo que produjo en mí? ¿Qué te puedo decir? Sentía llamado, no cabía duda de que había sido llamado. Pero algo dentro de mí, yo no sé si fue miedo, yo no sé lo que era, pero se llamaba como evadir el llamado. Es como que algo dentro de mí temía esa gran responsabilidad. Yo me acuerdo que aguanté bastante tiempo. De sentirme llamado yo creo que no había duda. Y tal vez como en algunos de ustedes que se sienten llamados, tal vez al sacerdocio, tal vez a la vida religiosa, sienten el llamado, pero hay algo dentro de ti que está evadiendo ese llamado, que no te sientes capaz, que te da miedo, que te sientes insignificante. Tal vez tú te estás recordando tu pasado y estás diciendo, pues no, ¿cómo? Yo no puedo servir al Señor después de todo lo que yo he hecho, después de todo lo que mi familia ha hecho. Y eso como que se puede llamar la evasión del llamado. ¿Qué crees? Aguanté bastante, ¿eh? Yo era la más rebelde. Inclusive muchas veces tratamos somos nuestros peores enemigos, vaya. Como que queremos comprobar que no somos dignos de ese llamado. Yo me acuerdo que era muy rebelde y bueno, no les voy a decir por chismosos, no les voy a decir todo lo que hice en mi juventud, pero te puedo decir que traté de apartarme de ella. Pero ¿qué crees? Antes de mi matrimonio, yo me acuerdo sentada ahí con mi esposo, en aquel tiempo mi novio, y yo le miré y le dije, mira Jorge, no es por nada, le dije, puede ser que no va a suceder. Le dije, pero es posible, si no probable, pero es posible que en algún momento de mi vida voy a estar haciendo lo que mis padres están haciendo. En algún momento voy a estar predicando, en algún momento voy a estar evangelizando. Es posible y creo que siendo justo en nuestra relación te tengo que avisarlo. ¿Sabes cuál era su respuesta? Me dijo, precisamente por eso me estoy casando contigo. Yo voy a hacer todo para que tú llegues a cumplir esta misión. Precisamente te estoy escogiendo por eso. Es decir, estuve yo evadiendo la llamada. No sabes el shock que me produjo y que cómo que por eso se está casando conmigo. Pero es como que Dios sembró algo en su corazón, que este llamado era presente, no solamente en mi subconsciencia, como que estaba ahí, pero también Dios estaba preparando mi futuro, en mi matrimonio y todo, para poder llevar a cabo este llamado. El llamado es algo que uno sabe que está ahí profundamente en el corazón, que como dice más de un relato bíblico, que uno trata de evadirlo y es más fuerte que uno. Yo me acuerdo con uno de mis hijos. Yo le dije, 6ª generación, ¿qué te espera? Le dije, y me dicen, no, yo no quiero ser predicador, yo no quiero. Y le dije, es más fuerte que tú. Y me dice, no, yo soy más fuerte. Le dije, Dios es más fuerte. El llamado de Dios entonces es más fuerte que uno.
No es que Dios obliga a algo, eso sí se tiene que entender. Cuando Dios llama, no te obliga a escuchar su voz. Dios extiende una invitación. ¿Cuál es esa invitación? Es de ir un paso más. Es de salir de ser espectador a seguidor. De buscar a Dios nada más como curioso, como entre las multitudes, como se puede imaginar. Oiga, cuántas personas que estaban con Jesús, que acercaban los enfermos, los endemoniados. Era un bulto de interesados, ¿eh? Buscaban a Jesús por sus propios intereses. Querían utilizarlo, no es por nada. Y hoy en día hay muchos que en la misma onda. Buscan a Jesús por sus propios intereses. Buscan a Jesús cuando les van mal para que les vaya mejor. Cuando no tiene dinero para que puedan tener dinero. Cuando no tiene salud para que puedan tener salud. Entonces hay una gran multitud de personas que caen en esa categoría. Por lo menos están curiosos, ¿no es cierto? Yo digo, es ganancia. Por lo menos están acercando, aunque sea interesados, pero están ahí. Pero el llamado, ¿qué es? El llamado es, sígueme, ven ratito más cerca. Y ustedes van a recordar, y siempre lo menciono, que hay como categorías, hay multitudes, curiosos, interesados, y luego hay como un grupo que son los discípulos, que ¿se acuerdan que eran como 140, y después 12, y después 3 o 4? Hay como que niveles de intimidad. Y cuando estamos hablando del llamado, va en ese mismo sentido. Dios está llamándote a más. Está diciendo, sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Vamos a ir a un corte, pero acuérdate, esa bendición no es solamente para ti. Llama a otras personas, diles, Dios está instruyéndonos, está invitándonos a acercarnos más a su corazón. Llámanos para entrar en 3 sorteos. Oigan, no es por nada, pero está buenísimo el día de hoy. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración, aquí en Jalisco. Luego un DVD de mi amigo Roberto Arredondo. No lo escuché para no condicionarme, pero va con el mismo tema, el llamado y el envío. Así que llama para recibir su enseñanza. Hay 5 imágenes de la Virgen Santísima, traídas desde Roma. Hoy te regresamos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues... Llamado y enviado. ¿Has escuchado la voz del Señor en ese día? Estás abriendo tu corazón y tus oídos. Estás escuchando su llamado. El Señor a ti te está llamando, más bien te ha estado llamando por mucho tiempo. Y recién te das cuenta de que eres tú. Tú eres el responsable de no haber respondido al Señor. Estamos viendo de que muchas veces ponemos como ese espíritu de evasión, o ponemos obstáculos, o decimos, no puedo, no soy digno, seguramente no está hablando de mi vida. Y lo más impresionante es de saber con total certeza. De hecho, anota lo de Jeremías. Es palabra para Jeremías, pero también, como es texto sagrado, también Dios está utilizándolo para hablar a tu corazón. Está diciendo, antes que tú nacieras, yo te conocí, yo te vi y yo te llamé. Te llamé por tu nombre. ¿Por qué? Porque te amo. Porque yo veo algo en ti valioso. Y aunque nadie más lo ve, Dios está mirando algo valiosísimo en tu vida. Tú estás mirando tus defectos. Dios no los está mirando. Dios está viendo más allá de tu vida como pescador. Y está diciendo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Te dije en el último segmento, el Señor te invita más. El Señor quiere movernos como que cada quien a su ritmo, a su tiempo, pero quiere ir pasándonos de ser esa multitud a ser un seguidor de Jesucristo. De ser alguien que deja todo para seguirlo. El llamado contiene en sí un precio. Esto vamos a hablar.
¿Cuál es el precio del llamado? Bueno, estaba todo bonito de que antes de que nacieras me llamó y me eligió y toda la cosa, pero ¿cómo que es eso? Que hay un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio del llamado de Dios? No se asustan. ¿Cuál es el precio? Es todo. Dios no pide tu tiempo extra, no pide, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, no pide de lo que te sobra. Él pide que des hasta que te duele. Él pide todo. Es decir, como Pablo, de estar muerto para recobrar la vida en Jesucristo. Él pide todo. Es lo más impresionante y yo creo que lo que más nos asusta, como Pedro y Andrés en el barco este día. Deja todo y sígueme. ¿Qué hubiera pasado? Oiga, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, no, pues como que está bien, yo te puedo servir los domingos en la mañana de 9 a 11, porque por ahí encuentro un espacito de tiempo para servirte, pero oiga, ni se te vaya a ocurrir pedirme más tiempo, porque tú sabes, tengo mi familia, mis hijos, todo demás. No, el llamado de Dios pide toda tu vida. Y ese llamado está extendido a todo hijo de Dios. Pero como te vas a dar cuenta, hay pocos los que realmente responden de esa manera. No es que Dios quiere uno más que otro. No es que Dios puede usar uno más que otro. Yo creo que Dios te usa de tal manera que tú te entregas a Él. Si tú das 100% a Él, cuidadito lo que Dios va a hacer en tu vida. Va a hacer lo que hizo con los discípulos. Sígueme, te haré pescador del hombre. Después encontró otros, ¿se acuerdan? Eran 12. Y fue con otros que estaban hasta con su papá. Para el mexicano esto no es fácil, así que no se vayan a ofender. O por el latino en general, por eso mi familia está acá. Me dice, ¿de dónde eres? Y yo digo, bueno, ya tengo corazón mexicana, no es por nada. Lo que más aprecio es la forma que el pueblo latino valora a la familia. Que viven unidos en la familia, lo valoro, mi familia lo valora mucho, pero al mismo tiempo es un enorme obstáculo para lo que estamos hablando. Encontró otros 2 pescando, misma invitación, no fue así de muy creativo en las palabras, siempre lo mismo, sígueme. Y esos tuvieron que dejar no solamente la barca y las redes, tuvieron que dejar al papá. Óigame, difícil de dejar a veces el trabajo, el negocio, de sentirte que tú como hijo mayor es tu responsabilidad de quedar con tus padres. Ya ves, muchos no entran en el sacerdocio, de hecho, no entran a la vida religiosa porque sienten ese apego a la familia, esa responsabilidad, y no es por nada, pero alguna mamá o papá o abuelita han impuesto esto sobre los niños, de que tú naciste para cuidarme a mí. Entonces, qué complicado, ¿no es cierto? Cuando Dios te está llamando y tú estás sintiendo, no, yo soy llamada a la vida religiosa, soy llamada al sacerdocio, y ahí viene esa pregunta. Jesús está en tu vida diciendo el día de hoy, sígueme, y va a venir ese cuestionamiento, pero tendría que dejar a mi mamá y mi papá, mi riqueza, mi casa, mi herencia, todo. No es fácil, suena fácil, pero si fuera fácil, como se dice, todo el mundo lo haría. Dios está escogiendo, está escogiendo como fue escogiendo esos 12, hoy en día lo está haciendo. Está extendiendo la llamada a todos, ¿cómo no? Pero está realmente viendo quién va a responder de esa llamada. Ahora, la llamada implica un precio, no es así, un precio, deja todo. Pero Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios sabe tus sueños. De hecho, si te estás llamando y tú eres casada y tienes hijos, Dios no pide que abandones a tu esposo. No es por nada. Así algunos dicen, bueno, está bien, Kimberly me dice que debo dejar todo, así que viejito ya fue bueno lo nuestro, así que me voy. No, Dios no pide que tú salgas de tu realidad. Dios no pide cuando te llama que tú abandonas tu tesoro, que es tu matrimonio, es tu primera obligación de ser madre, esposa, si es tu vocación como casado. Pero dejar todo, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el precio? De poner a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que quiere ver. Él quiere ver si tú estás dispuesto realmente
a ponerlo delante de tus necesidades, de las necesidades de tus hijos, etc. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué yo no acepté la invitación, la llamada en primer lugar? Es porque yo tenía ese miedo. Yo me acuerdo de que el llamado de mis padres era tan fuerte que implicaba que de 3 semanas viajaban, de 4 semanas viajaban 3. Y la única semana que siempre estaban con gente, estaban con reuniones. Es decir, estuve sola todo el tiempo con mi hermano. Vivimos apreciando la obra del Señor con mis padres, no que no, eran grandes misioneros usados grandemente en toda Latinoamérica, pero implicaba para mi hermano y yo la soledad. Entonces yo me acuerdo desde niña que yo juraba, si podía haberlo hecho en sangre lo hubiera hecho, pero yo juraba no hacerlo por lo que implica a los niños. Entonces, ¿qué crees? Dios me llamó, me tuvo muchísima paciencia, de hecho no tengo palabras para agradecerle, pero llega tal momento que te llama por tu nombre y te dice, yo te necesito. En aquel entonces vivimos en Cuernavaca, Morelos. Mis hijos tenían 5 años, 3 años y 1 año. Peor momento imposible. Ponte a imaginar con toda mi historia de nada más querer estar con mis hijos en la familia y eso, que Dios me dice, deja todo y sígueme. Me lo puso difícil, me lo puso donde me costaba, donde me iba a doler. Tenía la opción. O quedarme ahí cómoda en Cuernavaca, no que no. En Tabachinas vivimos bastante bien. Disfrutar de la vida, disfrutar de los niños. Pero hay algo irresistible cuando Dios llama. Ahora Dios no me pidió dejar a mi esposo, mis hijos, pero sí me pidió ponerlo primero. Y yo me acuerdo que contesté la llamada del Señor con lágrimas en los ojos, pues no solamente en los ojos, en el piso, vaya, se mojó este piso allá en Cuernavaca, no sabe. Pero era un charco, lloré todo. Lloré lo que iba a implicar de sacrificio personal. Porque cuando tú aceptas la llamada del Señor, ya no eres dueño de tu propia vida, ni de tus tiempos, ni de tus posesiones. Tú perteneces a Jesucristo y a nada más. Entonces lloré por lo que implicaba de no ser dueña de mi propia vida. Lloré de lo que significaba como sacrificio de matrimonio. Mis padres se divorciaron. Entonces siempre era un temor de que algo podría suceder para perjudicar el matrimonio. Entonces ponte a imaginar la valentía de decir sí al Señor y poner el matrimonio ahí y decir, Señor, yo te lo encargo. Tú tendrás que cuidar lo que es mi tesoro. Tendrás que instruirme, ayudarme. Si yo acepto la llamada para seguirte, tú tendrás que ayudarme. Y lo que más me dolió, que te cuento, los hijos, de ponerles en situación de estar solos, que era lo peor para mí. Entonces yo llorando, imaginaba a mis hijos, 5 años, 3 años, 1 año, Mateo, Joshua y Nathan. Y yo los imaginaba y el Señor me dice, dame tus hijos. No, que te cuento, la llamada cuesta caro, te pide todo el Señor. Entonces entregué uno tras otro de mis hijos y le dije, pero prométeme, yo cuidaré de los tuyos, pero tú tendrás que cuidar los míos. Y hasta la fecha Dios ha sido fiel, no se deja ganar en la generosidad, como decía José María Escriba. No se deja ganar en la generosidad. Tú le dices al Señor, pero esto es lo que más amo. Si eres capaz de decir sí al Señor, de aceptar su llamado, el Señor cuidará de tu tesoro. El Señor cuidará de tus sueños. Inclusive lo hará más y mejor que tú. Entregué todo. Y me acuerdo ese día, que después de llorar como que algo sucede. Cuando tú dejas todo para seguir al Señor, cuando este llamado de decir sígueme, y actualmente tú contemplas todo, de ser dueño de tu vida, todo, de tus riquezas, de tu matrimonio, de tus padres, de todo, y le entregas todo a Él, es como un alivio, yo no sé cómo explicártelo. Es como que se abre algo nuevo delante de ti. Y todos esos miedos desaparecen. Y tú llegas a descansar en el Señor y saber con total certeza que Él es bueno para cumplir todos nuestros sueños. Él es bueno para cuidarnos a nosotros.
Él es bueno para guiarnos, pero sí está esperando tu respuesta. Tiene un gran precio. Cuando el Señor dice, sígueme, como está diciendo hoy, por medio de ese programa, Él está extendiéndote. No soy yo, es Jesús. Él está diciéndote, sígueme. A ver cómo tú vas a responder. ¿Se acuerdan de un relato de un muchacho que respondió mal? Del joven rico. ¿Se acuerdan de esa? Está relatado por el evangelista San Mateo, capítulo 19 y versículo 21. Está hablando con Jesús, está lo mismito, invitándolo a seguirle. Y dice, Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme. Es decir, Jesús sabe que antes de seguirlo tenemos que como que deshacernos de las cosas que nos está atando. Él te conoce. Yo no sé si es esa persona con quien tú no debes andar. Yo no sé si es un pecado de lo cual tú has consentido mucho. Yo no sé si son riquezas, yo no sé si es un trabajo. Yo no sé cuál es tu apego, pero Jesús sí sabe. Y Él está de la mismita forma, este es lo hermoso del Sagrado Texto. Porque habló al joven rico de la misma forma que hoy en día está hablando a ti. Y está diciendo, tú estás apegado a eso. Tú déjalo. Algunas personas sí está diciendo, ve y vende todo. Porque sabes que el materialismo es como que se ha posesionado de ti el dinero. O la preocupación por el dinero. Tal vez eres pobre, pero el dinero todavía te consume. Esto es lo más ridículo, pero sucede. No solamente son los ricos que tienen que dejar todo, venderlo y ser generoso con los pobres. Oiga, a veces son los mismos pobres que tienen que dejar de preocupar del dinero, dejar de estar quejando, dejar de estar lamentando en la pobreza, deja de estar hablando del dinero y ve y sirve al Señor. Entonces, el llamamiento viene de diferentes formas. Hay obstáculos, como estuvimos viendo, falta de costumbre, como Samuel, o de complejos, como lo de Jeremías, soy joven, no tengo las capacidades, pero Dios nos está llamando. Lo más impresionante es eso. Dios nos considera más capaces que nosotros mismos. Dios ve valor en nosotros cuando nosotros no lo reconocemos. Dios sabe como que buscar lo bueno en cada quien. Y el cuerpo de Cristo, que es esta iglesia que nos ha dejado nuestro amado Señor Jesucristo, necesita de todos. Todos estamos llamados. Siguiente pregunta. ¿Llamado para qué? ¿Yo qué voy a hacer? Y esto es lo más interesante, porque no todos van a ser predicadores, no todos van a tener programas de televisión, no todos van a servir a los pobres en la calle, en los orfanatorios, en los hospitales, pero todos estamos llamados. Entonces, ¿llamados para qué? Vamos a ir viendo qué es lo que el Señor está pidiendo para el que está siendo llamado. A ver, ve conmigo entonces Romanos capítulo 1 y vamos a ver lo que son los requisitos, si quieres llamarlo así, para una persona que es llamado. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que hermanos míos, bueno, eso dijo Pablo, pero ahora pues como de mi parte también, pero más que todo de parte de Jesús. Así que hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Ya no viven según los criterios de tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar y así van a cambiar la manera de vivir y van a llegar a conocer la voluntad de Dios. A ver, vamos a repetir entonces. Si estás siendo llamado, lo que Dios está pidiendo es que cambies tu forma de ser. Muchos dicen, estoy llamado para hacer algo. Y se preocupan mucho en lo que es el acto de servicio, el hacer. Y lo más importante es que Dios está preparándonos para servirlo desde nuestra sed, desde nuestra esencia. Y lo que más está pidiendo es que nosotros seamos consagrados, ofrenda viva, agradable al Señor, un olor fragante, un olor agradable. ¿Saben lo que yo siempre
pido al Señor, yo quiero hacerle sonreír. Yo quiero imaginar que Dios al contemplarme se sonríe. Yo quiero imaginar un Dios que no por el servicio, no por las predicaciones, no por nada de eso. Yo lo que más anhelo es ser esa persona consagrada, esa persona santa, esa persona entregada, esa persona que ha logrado pasar de la lucha a la gloria, esa persona que ha logrado dar todo para recibir todo. Entonces, si has recibido el llamado del Señor, estoy hablando a unas personas que son consagrados, que están viendo ese programa, no te preocupes de lo que vas a hacer. Ay, Kimberly, pero ¿para qué puedo yo servir? Dios quiere ver tu corazón. Dios está viendo. Antes de llamarte a un servicio, Dios está trabajando en tu corazón. ¿Se acuerda que te dije del Papa el Papa Benedicto XVI, que en ese año quiere introducir fuertemente ese tema de discipulado a misión? Antes que Dios te puede enviar, antes de que puede enviarte, inclusive diría yo, antes que puedes entrar en un discipulado, algo tiene que suceder entre el llamado y el discipulado. Y esto es un proceso de transformación. Eso es un proceso de dar tu vida al Señor, de dar tu sí, de aceptar el sígueme, de pagar el precio y de ser ese olor fragante. Ahora, ¿llamados para qué? ¿Qué te cuento? No van a creer lo que voy a usar de ejemplo para ese. Yo la verdad no lo creí tampoco, pero durante la misa hoy en la mañana como que sentí pues darles ese ejemplo. Ahora voy a hablar a los presos. En Cuernavaca, Morelos, yo fui cada miércoles y fue el mejor año. ¿Qué te puedo contar? Fue el mejor año del servicio, de aceptar ese llamado del Señor. Después de aceptar, ¿se acuerdan del charco de lágrimas aquellas? Imagínate que dentro del año ya estaba yo yendo a la penitenciaría en Cuernavaca. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui con la hermana Marina, misionera de Santísimo Sacramento, de Teresa Arias, en Cuernavaca. Yo me acuerdo que fui con ella cada miércoles. No se me vayan, vamos a ir a un corte y ya les vamos a hablar de diferentes llamados. ¿Llamado para qué? Cuando regresamos. Ahora les invito, sigue llamando, no sé, aparte de entrar en unos buenísimos sorteos que son boletos, que son estampas, que son un compact disc de enseñanza acerca de ese mismo tema, llamados y enviados. Cuenta con nuestras oraciones. ¿Qué más? Imagínate qué bendición. Estamos llamándote. ¿Cómo vas a responder? Ahorita regresamos. Está de un pan. Antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. Dios lo dijo un día a Jeremías. Dios a ti te está recordando. Él te formó, Él te conoce y te está llamando. ¿Llamados para qué? Estamos viendo de que todos estamos llamados, pero Dios necesita de todos nosotros en diferentes capacidades. No hay que creerte más ni menos, pero necesita que demos nuestro todo nuestro ser entregado a Dios, en toda clase de servicio, a la iglesia, a la parroquia, toda clase de servicio en los movimientos, toda clase de servicio social, es decir, ser ese olor fragante, ser esta luz en medio de la oscuridad, llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, nada menos. ¿Te parece poco? Es el llamado más excelente que hay. ¿Llamados para qué? Estamos hablando de diferentes tipos de llamados. Y te dije que iba a darte un ejemplo un poco extraño. Que cada miércoles en Cuernavaca, Morelos, pasó un año en ese servicio. La primera vez que fui con la hermana Marina, me acuerdo que yo le dije, algún día voy contigo si quieres. Y ella me dice, está bien, hoy, pase por mí a X hora. Entonces me dijo cómo tenía que vestir y cómo iba a ser, etc. Entonces, me acuerdo que llegué a la penitenciaría con ella y vaya, toda una experiencia, te checan todo. Y bueno, nos pasaron y medio con mieditos entré, pero bueno, con la madre ahí medio pegada como si fuera escuda a esa miniatura de monja.
muy querida, de hecho te mando saludos si estás viendo el programa. Y bueno, entramos en la capilla. Entonces la madre pone a todos los presos a cantar, pero ¿qué crees que la madre me dijo? A ver, Kimberly, ¿qué les vas a decir? Y yo, ¿qué les voy a decir? Dije, yo vengo acompañándote. Y me dice, no, pues no preparé nada pensando que tú ibas a hablar. Háblales. Chin, ¿qué les voy a decir? Y pues yo creo que por pura gracia del Señor algo les dije. Pero al final esta es la parte más interesante. Que al final entra un preso, ¿qué te cuento? Cosas colgando de sus dientes, asqueroso, pero ni hay forma de explicar eso. Un tipo entra, se atreve a ir hasta el primer banco y se siente ahí. Entonces me acuerdo que Dios puso en mi corazón y me dice, vaya a abrazarlo. ¿Estás tú loco? Y yo lo sentí en mi corazón como eso de que estás dudando si es la voz del Señor o no. No, hombre, ¿cómo crees que voy a estar abrazándolo? Ya, bueno, que estamos aquí hablando. Y me dice, vaya a abrazarlo. Y yo me acuerdo que él quedó hasta el final, hasta me acuerdo de su nombre, Carlos. Entonces, quedó hasta el final y ahí voy yo. Entonces, como aprendí a no discutir demasiado con el Señor, pues ni modo. Entonces voy y que le digo, ¿te puedo dar un abrazo? No, pues, ¿qué te crees? Entonces, claro, güerita, no, me quería morir, imagínate. Entonces, que le pego un abrazo de aquellos, ¿no? Entonces, que le abrazo y ahora el Señor pone en mi corazón, yo no quería ni abrir los ojos, y pone en mi corazón, ore por él. Entonces, que le digo, ¿puedo hacerte una oración? Claro que sí, güerita. Entonces, que le hago una oración y todo con los ojos cerrados, porque la verdad, entre el miedo, entre el disgusto, entre todas las emociones encontradas, entonces, pues yo siguiendo lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, abro los ojos al final y ¿qué creen? No, hombre, una fila de presos de ahí hasta la salida de por ahí de la capilla, era increíble. A ver, güerita, ¿y el mío qué? Entonces me acuerdo que me tocó abrazar y orar uno por uno de los presos. Ahora, ¿dónde viene acaso eso con el tema del llamado? Yo me acuerdo un día que llegué, les había dejado una instrucción de leer algo en la Biblia. Bueno, de hecho no tiene otra cosa que hacer, ¿no es cierto? Y digo, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces dije, pues ya que van a estar, esta semana van a leer ese texto. ¿Qué creen? Llego yo y no, ni uno había hecho la tarea. Entonces que les dije, oiga, si va a ser así, yo no voy a perder más mi tiempo con ustedes, le dije. Me parece que tiene que hacer algo con tus vidas, ya que van a estar, estuve con secuestradores, con violadores, con gente que, pues vaya, los añitos iban a pasar por ahí adentro. De hecho, si me están viendo, saludos, porque pues a lo mejor están ahí todavía. Entonces, yo les dije a los meros secuestradores, le dije, ustedes ya tienen como 40 aquí adentro. Aquí en México castigan con 40 años. Entonces dije, ¿qué les parece si ustedes hagan algo con tus vidas acá? ¿Y sabe lo que fue lo más grato de esas llamadas que se puede decir? Que el Señor encontró en la penitenciaría ese llamado. Encontraron su valor, que aún con todos los errores que se puede imaginar cometidos, pero Dios nos llama aún así. Y los convirtió en los más grandes evangelizadores que agarraron los nuevos que entraron, que deja que preocuparse por los evangélicos y las sectas y lo demás. No, hombre, estaban los católicos mismos agarrando los nuevos ingresados y ahí evangelizando, un grupo de oración increíble, unas alabanzas increíbles. Es decir, el llamado puede venir en los lugares, en los momentos, a las personas que menos uno piensa. Y en esa semana pasada también, como que me di cuenta de ese llamado, hay varios llamados, pero entre ellos los que más como que valoro, es este llamado a la oración. Pablo también lo valoraba muchísimo, lo podemos ver en el ejemplo de su carta a los Efesios, en capítulo 6. En versículo 18 Pablo les dirigía esa palabra y decía, no dejan ustedes de orar, ruegan y piden a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desanimarse y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de la salvación. Es decir, es importante el llamado a la intercesión. Y esa semana pasada que estuve enferma,
Yo me acuerdo de que uno desde la cama se puede llegar a sentir como que inútil, ¿no es así? Estás ahí diciendo, pero ¿yo qué voy a estar llamada? ¿Yo en qué puedo servir? Yo no puedo hacer nada, todos se han olvidado de mí, todos siguieron con sus vidas. Yo acá en cama, ¿cómo es posible que Kimberly, tú me estás llamando a servirle al Señor, a seguirle al Señor? Y yo en este cuerpo que no me deja, pues tu llamado, mamita, tu llamado es de orar. Porque nosotros que estamos aquí enfrente, hablando del Señor, estamos como Pablo, diciendo, necesitamos de tu oración. Necesitamos de tu oración para que nosotros seamos lo suficiente valientes para decir las palabras que Dios pone en nuestras bocas. Yo no podía hacer eso sin tantas personas que sienten llamado a la intercesión. Yo conozco personas que dicen, ay no, a mí me dejaron en el ministerio de intercesión. Como si fuera para la gente que quieren esconder o quieren, no, pues esta está viejita, mejor la mandamos ahí a rezar el rosario. ¿Cuál? Es la arma más poderosa que tenemos. Tú que estás ahí donde estás llamado a servirle al Señor en varios sentidos. Pero el principal es con tu propia vida, ser, no hacer. También es encontrar ese llamado, no desde tus talentos, pero desde escuchar la voz del Señor. Él te va a llamar a veces a hacer cosas que no te imaginabas. Él te va a pedir hacer cosas que no te viene fácil hacer. Pero está pidiendo que lo hagas y que te entregas enteramente a Él. Y te prometo, no lo vas a arrepentir nunca. Me siguen pasando mensajes, de lo cual sigo yo repitiendo, son la gente más inteligente. ¿Por qué? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con estos papelitos? Si tengo tiempo los voy a leer, eso es una cosa que hago con ellas. Les hago como compartir mi alegría de quien me está llamando. Pero más importante es que considero que cada uno de estos es una persona, es una vida, es un hijo de Dios, es un tesoro en ojos de Dios. Y tanto con esa persona como toda su familia, todas las personas que componen parte de su corazón y también el lugar de donde vienen. Entonces durante toda la semana, compromiso personal mío, yo los llevo y los presento al Señor. Es decir, han llamado y han encontrado el valor con María Visión de decir, estoy llamado, pero no en un llamado separado de la iglesia, separado de la comunidad, separado de Cristo. No, estamos todos llamados a vivir nuestra llamada juntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a orar por mí y yo voy a orar por ustedes. Por ejemplo, llamó Lucy de García de Mexicali, Baja California. Saludos a todos ahí en Baja California, los quiero muchísimo. Bueno, Lucy en particular dice que es catequista y ella dice que esas reflexiones le está haciendo de mucha utilidad para ayudar a los demás. ¡Qué bendición! A mí me alegra infinitamente eso. Y te invito, Lucy, a un paso más. Puedes entrar en la página web y puedes de mariavision.com y puedes pedir inclusive, si quieren mis apuntes, con gusto, toma crédito por ellos, la verdad no me importa en lo más mínimo. Toma mis apuntes, hasta puedes usarlos para tus enseñanzas. Pueden llamar, hay cosas que a veces por tiempo, por algo no llegamos a decir. Entonces si eres catequista, si tienes tus grupos de oración, si te interesa estos apuntes, con mucho gusto, Lucy. Pídelos y te lo vamos a hacer llegar. También pueden entrar a la página web de María Visión, www.mariavision.com, y se puede solicitar tanto este programa como otros. Hay muchos que son súper valiosos. Te recomiendo mucho el congreso que hicimos aquí en Guadalajara, muchos temas dirigidos a la sanación y a esa vida de compromiso con Jesucristo, nuestra fuente de vida. Pueden llamar y conseguirlo, es re fácil, no te lo exagero, es muy fácil y son muy eficientes aquí en María Visión. Bueno, como te dije, ¿qué vamos a hacer? Recibimos esos papeles, vamos a orar por Lucy de Mexicali, vamos a orar por Edith Vallejo de Zapopan, Jalisco. Dice que quiere que yo comunique con ella. Mira, nada más me tiene que llamar después de ese programa, estoy aquí otra media hora, con gusto puedo recibir tus llamadas y pues vamos a estar en contacto, vamos a estar orando. Me están indicando que ese programa va a llegar a un fin. ¡Ay, qué triste! No, pues como que hay tantas cosas que quedó en el aire que queremos como compartir de cómo vivir ese llamado, pero la bendición es que si Dios quiere, la semana que entra vamos a seguir profundizándonos en este tema.
Hay varios premios, así que vamos a ver quién ganó. Esther de Velázquez de Zapopan, Jalisco, ganaste 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. 5 estampas va a Perla Zapata de Guadalupe, Nuevo León, Lucy de García de Mexicali, vamos a ver, 3 más. Norma Castellanos de Guadalajara, 2 más. Guadalupe García de Guadalajara y María de Lourdes. Ah, qué buena onda, Lourdes, ganaste de Monterrey, Nueva León, las estampas de la Virgen desde Roma. Y a ver, ¿quién ganó la enseñanza de Roberto Arredondo? Yolanda Márquez de Zapopan, Jalisco. El disco con el mensaje llamados y enviados. Ahora sí, vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por habernos llamado. Haznos suficientes valientes para aceptar ese llamado y seguirte hasta el confín del mundo, porque tú eres nuestra luz y nuestra vida. Hasta siempre.